Egunon, gaur Euskadi 2020 gobernu programa aurkezten dugu. Esaldi batetan laburbildu dezakegu gobernuaren estrategia. Giza garapen jasangarria. Helburu horrekin 2020 urtera begira 15 plan estrategiko onartu ditugu. Plan hauek Nazio Batuen erakundearen helburuak hartzen dituzte eredu gisa. Ingelesez esanda, People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership. Gobernu programa 4 ataletan banatuta dago. 4 oinarri, 10 ardatz, 175 konpromiso, 650 ekimen. Gobernu programaren 4 oinarriak honako hauek dira. 1. Enplegua, ekonomiaren suspertzea eta jasangarritasuna. 2. Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak. 3. Bizikidetza eta giza eskubideak. 4. Autogobernu gehiago eta hobea. Guztira 10 ardatzek osatzen dute programa. Hazkunde sendoa, enplegu gehiago eta hobea dakarrena. Hazkunde jasangarria. Hazkunde arduratsu, moderno eta gardena. Osasun eskubide unibertsala, bikaintasunezko hezkuntza, oreka soziala bermatzeko, bizikidetzarako giza eta kultur garapena, integraziorako eta berdintasunerako agenda soziala, kalitatezko zerbitzu publikoak, bizikidetza eta giza eskubideak, autogobernu gehiago eta hobea. Ardatz hauek hartuta, gobernuak 15 helbururi eman dio lehentasuna. Nabarmenena ekonomiaren arloan, langabeziaren tasa 10% baino txikiagoa izatea, edota 20.000 gaztek lehen lan esperientzia izatea. Gizarte arloan, pobreziaren tasa 20% murriztea eta seme-alabak dituzten familientzako laguntzak igotzea. Gobernantzaren ikuspuntutik, defizit publikoaren Europako konpromisoa beteko dugu eta gardentasunaren nazioarteko adierazletan lider izaten jarraitu nahi dugu. Avanzar en el desarrollo humano sostenible define la estrategia del Gobierno vasco. Esta estrategia se asienta sobre 4 pilares: crecimiento sostenible, equilibrio social, convivencia y derechos humanos, autogobierno. Contempla un total de 175 compromisos. En el ámbito del crecimiento, destaco más y mejor empleo, promoción del diálogo social y la participación de las personas trabajadoras en la empresa, industria competitiva, estrategia energética, internacionalización empresarial, promoción del turismo, competitividad del sector comercial, consumo responsable o impulso de la marca de país Euskadi Basque Country. Compromiso con la Euskadi sostenible, estrategia de movilidad y transporte público, impulso de las energías renovables hasta alcanzar el 20% y política medioambiental responsable, inversión en Euskadi como nudo logístico y desarrollo de las nuevas plataformas de Jundiz, Foronda, Lezo y Arasur, compromisos con el derecho universal a la salud, listas de espera por debajo de los ratios establecidos,
nuevas infraestructuras sanitarias en Eibar, en Biocruces, Txagorritxu o Basurto, educación de excelencia, nuevo Plan Vasco de Formación Profesional, desarrollo cultural para la convivencia, espacio digital para la cultura vasca, agenda social para la integración o la calidad en los servicios públicos. Estos son algunos de los compromisos que las y los consejeros han desarrollado en sus comparecencias ante el Parlamento Vasco y que la próxima semana se verán reflejados también en la presentación de sus respectivos presupuestos. Con la aprobación de este programa, el Gobierno vasco asume una responsabilidad: garantizar las políticas sociales y los servicios esenciales. Así, 2/3 de nuestros presupuestos están orientados a las políticas sociales, más en concreto a garantizar los servicios esenciales de salud, educación y protección social. El programa de Gobierno destaca una prioridad: el empleo y la reactivación económica. A este fin, contamos con planes de empleo, de industrialización, de internacionalización, de innovación, de inversión pública. Nuestro programa de Gobierno responde también a la necesidad y el anhelo de paz y convivencia normalizada que compartimos como país. Así, vamos a contar con iniciativas en los ámbitos de diálogo y acuerdo a favor de los derechos humanos, final ordenado de la violencia, víctimas, memoria, política penitenciaria, gestión de la diversidad e integración de personas refugiadas, cultura de la convivencia, cooperación al desarrollo. Y este nuevo tiempo nos brinda la oportunidad de alcanzar un nuevo estatuto político. Nuestro programa establece una vía bajo las siguientes premisas: diálogo en el Parlamento, acuerdo interno, pacto con el Estado, ratificación por la sociedad vasca. Este programa se publica en Irekia, una ventana abierta a la información a la ciudadanía y la evaluación de la acción del Gobierno vasco. Estamos comprometidos con un modelo de gobernanza que se asienta en la transparencia y en la rendición de cuentas. Nuestro objetivo es el más ambicioso posible: que en este mundo inestable y de incertidumbre permanente, la sociedad vasca siga siendo una de las más desarrolladas, equilibradas y sostenibles del mundo. Nuestro reto compartido es situar Euskadi en cabeza de los países en índice de desarrollo humano. Eskerrik asko. Eta orain, zuen galderetara geratzen naizue. Bai, baina lehenik eta behin barne akordioa da beharrezkoa. Lehenik eta behin hemen landu behar dugu eta garatu behar dugu barne akordioa. Eta horretarako Jaurlaritzaren konpromisoa da Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldean hala eskatzen baldin badigute ekarpenak egitea eta nolabait bultzatzea Eusko Legebiltzarrean izan daitekeen lantalde horren lana. Beraz, lehenik eta behin hemen, Euskadin, autonomia erkidegoan, Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldean lan egitea eta adostu egitea. Eta hortik aurrera bai beharrezkotzat jotzen dut estatuarekin ituna legealdi honetan lortzea. Ciertamente, en el programa de Gobierno contemplamos toda la relación de materias y funciones pendientes de ser transferidas y están además desglosadas según lo que fue también el informe que se remitió en su momento en la legislatura pasada ya al Parlamento Vasco, a la ponencia de autogobierno, pero hemos fijado en el programa de Gobierno, en el acuerdo de coalición
de gobierno también entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, dos transferencias prioritarias, como es la de centros penitenciarios y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Somos conscientes de la dificultad que entrañan las materias y funciones o las competencias pendientes de ser transferidas y, sobre todo, en estos dos ámbitos. Pero son dos cuestiones que ya llevan años habiendo sido trabajadas también con los gobiernos españoles sucesivos. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, los tiempos han cambiado, los contextos han cambiado y creo que se trata, además, del cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, del cumplimiento de ley orgánica, del cumplimiento de normativa. Por lo tanto, espero que en este momento ya no haya excusas, pretextos, objeciones en función del contexto. Creo que sobre esas cuestiones, además, hay debates, más allá de lo que puedan ser las propias transferencias, debates sobre lo que tienen que ser pactos de Estado también en algunas de las materias que ilustran lo que pueda ser también la necesidad de abordar ya la transferencia correspondiente. Uno de los compromisos también de actualizar cupo y concierto. ¿Ha habido algún avance en los contactos que está manteniendo con el Gobierno central y cómo de cerca está ahora ese acuerdo? Bueno, sabrán ustedes que decidimos constituir un grupo de trabajo entre representación del Gobierno español y Gobierno vasco. Se han mantenido dos encuentros de ese grupo de trabajo. Vamos avanzando, pero creemos que es necesario avanzar con más diligencia, con más rapidez, con más celeridad, de tal manera que podamos también proceder a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto, con la representación no solamente que nosotros ostentamos en el grupo de trabajo, sino también compartida con el resto de las instituciones vascas. Espero, como también decía en la respuesta a la pregunta anterior, que también sobre esta cuestión ya desde el año 2007 podamos haber avanzado lo suficiente para alcanzar un acuerdo en lo que es la liquidación del cupo, en lo que es el establecimiento de una nueva ley de metodología del cupo, en lo que es también la renovación del concierto, en una ampliación de las competencias, por ejemplo, en tributos concertados, y espero que en este ejercicio del grupo de trabajo podamos avanzar con diligencia. Bueno, cada responsable político es responsable al mismo tiempo de su propia agenda, dueño de su propia agenda. Yo envié una carta el día 16 de diciembre al presidente del Gobierno español, un mes antes de que se celebrara posteriormente la conferencia de presidentes. En esa carta mostraba mi disposición, como siempre la he tenido. Ahora bien, la disposición a una reunión siempre y cuando la reunión sea una reunión con contenido y sea una reunión con resultado. Una reunión con contenido, una reunión con resultado. Sin resultados ya viví la experiencia en la legislatura pasada y desde el 15 de septiembre del año 2014 estoy pendiente de que, dispuesto al encuentro sí, pero un encuentro con contenido y en la búsqueda de resultados positivos. Haya encuentro o no haya encuentro, en cualquier caso tenemos trabajo suficiente para dedicarnos a lo que nos ocupa también en el día a día, en el liderado y gestión desde el Gobierno vasco. Ez dakit horren arabera izan daiteken Espainiako gobernuaren presidentearekin bilera bat izatearen ala ez. Nola nahi ere, nik
iazko abenduaren 16an bidalitako edo igorritako gutunean aipatzen dizkion. Zeintzu ziren aurreko legealdian mahai gainean geratu ziren hainbat eta hainbat gai, horretarako prest nagoela hitz egiteko, baina beti ere bilera bat izan beharko litzateke emankorra izan dadin. Edukiz beteriko bilera bat eta emankorra izateko asmoz. Bestela izan duen eskarmentua eta eskarmentu horrekin aurreko legealdian 2014ko irailaren 15ean edo orduan bukatu egin duen. Azken batean aldarrikatzen dudana da, hemen hainbat eta hainbat gai dago jorratzeke, eta izan beharreko bilera bat izan behar da edukiz beterikoa eta emankorra izan dainaren asmoz. Noiz izango den bilera hori? Espainiako gobernuak edo gobernuaren presidenteak erabakiko du bere agenda zer eta nola kudeatzen duen. Dena den bilera egon, zein ez egon, badira beste bilera batzuk, badira beste lantalde batzuk, badira lanean ari diren ordezkariak, eta espero dut gainera lan horrek fruitua ematea. Pero, Lehendakari, cuando plantea que ese encuentro tiene que tener contenidos en la búsqueda de resultados positivos, ¿está condicionando a que previamente al encuentro haya algún tipo de respuesta respecto a las propuestas que usted le ha ido trasladando durante los últimos años? ¿Espera que previamente a ese tipo de encuentro el gobierno español responda a alguna de sus peticiones? Yo no espero ni pongo condiciones, ni hago prejuicios, no. Confío en que el establecimiento de la relación, ya sea porque el contexto ha cambiado por necesidad del gobierno español o por lo que sea, el establecimiento de una relación concretada en grupos de trabajo, como por ejemplo los aludidos a la negociación de la liquidación del cupo, el establecimiento de una ley de nueva metodología del cupo, el concierto económico, como también las comisiones bilaterales que se vienen celebrando, tanto en la legislatura anterior, por lo que es mi conocimiento personal, como también en la legislatura actual, esas tienen que tener su propia dinámica y su propio planteamiento de trabajo. Y no creo que tengan que estar a expensas tampoco. Le cambio el orden, le invierto el orden. No creo que esos grupos de trabajo debieran estar en función o a expensas de lo que pudiera ser una relación entre el presidente del Gobierno español y el Lehendakari, o el Lehendakari y el presidente del Gobierno español. Creo que son temas que tienen su propia entidad, su propio ámbito de trabajo y que no tienen que estar sujetos a lo que puedan ser otro tipo de relaciones de responsables institucionales. En mi caso, creo que como Lehendakari en la legislatura pasada y también en la actual, y así me refiero en el escrito enviado el 16 de diciembre del año pasado, me refiero a lo que es la necesidad de abordar también políticas de Estado que nos afectan a los vascos y vascas y políticas de Estado que afectan al conjunto del Estado. Y esto es lo que yo espero que se pueda también trabajar entre el presidente del Gobierno español y el Lehendakari, sin condicionar lo que puedan ser los otros ámbitos de encuentro, ámbitos de relación y ámbitos de trabajo. Sí, Lehendakari, usted hace 4 años planteó y cumplió la reducción del 20% de su estructura de gobierno. Sin embargo, ayer conocimos el borrador de presupuestos y se ve que esa estructura ha crecido, que se ha incrementado de manera importante tanto el número de asesores como de altos cargos. Quería conocer qué justifica este cambio y si hay algún criterio económico que existía hace 4 años y que ya no existe ahora. Es evidente que la estructura de gobierno actual es diferente a la estructura de gobierno anterior. En la legislatura pasada hay 3 departamentos nuevos, hay 3 departamentos más. A partir de ahí, la interpretación lógica de lo que pueda ser el incremento de altos cargos, que habría que matizar también en cuanto a qué entendemos por altos cargos dentro de lo que es el parámetro de personal eventual, pero lo que digo es, si la legislatura pasada efectivamente hicimos un ejercicio de contención, de restricción, y hemos gobernado una legislatura pasada con un formato determinado, y ahora estamos en otro tiempo, con un gobierno de coalición, un gobierno ampliado, en la búsqueda de eficacia también, con respecto a los objetivos que nos hemos fijado para este periodo legislativo y periodo de gobierno.
En cualquier caso, no tengo ninguna duda de que seremos el Gobierno, comparativamente con gobiernos de nuestro entorno, el Gobierno más austero, también en cuanto a disponibilidad de recursos para tener altos cargos. Y los altos cargos que tengamos en el Gobierno presente, desde luego que lo que tendrán como máxima es el trabajo y la eficacia y la eficiencia en su trabajo. Y como no en parte la conferencia que se produjo el miércoles en San Sebastián entre el exmandatario Ibarretxe y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por los mensajes que se pudieron hacer ahí a favor de una vía soberanista que no es la que usted defiende hasta el momento, por lo menos? En absoluto. Entiendo dentro de lo que es la normalidad, lo que pueda ser un acto, un evento en el que personas con una responsabilidad política de partido, como es el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña en este momento, pudiera ofrecer en Donostia, y me parece que es absolutamente un ejercicio normal, natural, el que pueda explicar desde su propia vivencia, experiencia, el recorrido que se haya hecho en Cataluña en los últimos años y la explicación del momento presente. Y en nada tiene que ver con lo que pueda ser el camino que en Euskadi estemos recorriendo. Siempre he defendido desde el respeto a lo que es cada una de las realidades, que somos realidades diferentes, por múltiples razones. Pero desde esa interpretación de que somos realidades diferentes y desde el respeto, por lo tanto, a lo que pueda ser la gestión de esa realidad diferente en cada caso, con absoluta normalidad y naturalidad que se pronuncien y que se pronuncien incluso aquí en Euskadi, en eventos o en actos organizados para expresar esa realidad. Ningún problema. Y yo lo que deseo es precisamente el mejor de los éxitos para que Cataluña y la sociedad catalana pueda encontrar vías para dar solución y respuesta a sus necesidades y a sus aspiraciones en función de lo que pueda ser la voluntad mayoritaria de la sociedad, de una sociedad cohesionada. Sí, no muy interesante lo que dijo el señor Mas, también lo fue lo que defendió el lehendakari Ibarretxe, y hizo una apelación a que en un proceso soberanista en Euskadi, instituciones y la sociedad que defiende este proceso fueran de la mano. En esa apelación dio la sensación de que trasladaba un mensaje precisamente hacia el gobierno vasco como máximo representante de las instituciones. ¿Usted estaría dispuesto, como lehendakari, a liderar un proceso como el que planteó el lehendakari Ibarretxe en el Cursal? Yo lidero un gobierno de coalición, con un programa de gobierno sustentado además en estas cuestiones en lo que es el acuerdo de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, con unos principios inspiradores de lo que tiene que ser también más y mejor autogobierno, desde el respeto a lo que ha de ser, como antes decía en la primera respuesta a la primera pregunta, si no recuerdo mal, primero un acuerdo interno aquí en Euskadi. Y dicho eso, creo que en Euskadi, históricamente, siempre hemos abogado y siempre hemos practicado un camino desde el respeto, un camino por el pacto, históricamente. Y también, por lo tanto, desde el inicio de este periodo democrático. Creo que todos los planteamientos que se han hecho y se están haciendo en Euskadi están basados en la consideración del respeto mutuo, del acuerdo, del pacto y de la bilateralidad. Y este es el camino que propugnamos también desde la coalición de gobierno, desde un acuerdo sustentado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Seguro que conoce la metáfora que utiliza Ibarretxe en ese camino, ese proceso, la extensión, la deberes y la existencia de
Mire, cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, y aplico en mi manera de actuar en todos los ámbitos, por la consideración hacia lo que es el conjunto de la sociedad vasca, aquello que también estoy intentando transmitir en orden a lo que es la salida de la crisis económica. Y podemos salir más tarde, pero lo que es necesario es que salgamos lo más juntos posible. El exmandatario Ibarretxe vino a decir también que la bilateralidad no es posible si la otra parte no se sienta en la mesa. Dijo por lo menos que no se puede acusar de unilateral aunque no se le sienta a la otra parte en la mesa. ¿Usted sigue creyendo que esa vía bilateral es posible con el Estado? Permítame la respuesta. Acepto que la normalidad no es noticia. Por ejemplo, cuando me refiero a que la normalidad no es noticia, es que acabamos de cumplir, todavía no hemos cumplido 100 días de un nuevo gobierno de coalición y hemos aprobado el proyecto de presupuestos, el anteproyecto de presupuestos, hemos aprobado el programa de gobierno, hemos aprobado también el calendario legislativo el próximo martes y lo remitiremos al Parlamento, hemos aprobado los planes estratégicos. Nada de esto está siendo motivo de preguntas. Acepto que la normalidad no es noticia. Perdone, repítame, por favor, la pregunta y le respondo. ¿Sigue considerando la bilateralidad como una salida posible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esa es la historia del País Vasco. Esa es la historia de los territorios vascos. Esa es la historia de los territorios vascos entendidos cada uno de ellos también como estados vascos en época anterior. Esa es la historia de lo que es la libre adhesión. Esa es la historia de lo que es la unión voluntaria. Esa es la historia de lo que es un pacto. Esa es la historia y la consecuencia de lo que es el ejercicio de la bilateralidad en un mundo de soberanías compartidas. Por supuesto que entiendo que sigue siendo válido el planteamiento de bilateralidad. Sí, volviendo a la normalidad, yo quería saber si hay algún tipo de salida o solución prevista para las personas que podrían quedarse fuera de la nueva ayuda de vivienda con la regulación que se ha dado en la ley de presupuestos presentada esta misma semana. Bueno, esa explicación tendrá también lugar en lo que es la explicación del proyecto de presupuestos en la comisión correspondiente a partir de la semana próxima. Desde luego, lo que estamos es abogando por una política social. Dudo mucho que haya objeciones y consideraciones más allá de las que puntualmente desde interpretaciones muy no voy a decir individualizadas, pero muy también particulares puedan hacerse, pero desde luego que también la política de vivienda, lo que es la política del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, evidentemente es una de las políticas que subrayan lo que es esta política social del Gobierno vasco. Y todas las explicaciones que correspondan a lo que es el desarrollo de los presupuestos las tendrán en lo que corresponda también a la presencia o intervención de cada consejero y consejera en la explicación de los presupuestos de cada uno de los departamentos. Y precisamente sobre los presupuestos ya hay al menos dos grupos políticos, de hecho uno de ellos incluso antes de conocer los presupuestos, que se han mostrado muy predispuestos a apoyar esos presupuestos. A mí me gustaría saber qué valoración hace de esa predisposición, hasta qué punto que llegan desde posiciones políticas tan dispares como PP y H. Bildu, no sé si le provoca una cierta perplejidad y si, como le están exigiendo, porque hay relaciones concretas a su persona, se va a decantar por uno u otro en función de esa diferencia política de los proyectos. Hombre, lo que me ilusiona, y digo me ilusiona por lo que pueda ser un ejercicio de diálogo abierto con las formaciones políticas, es que de entrada apenas nadie rechace lo que es el proyecto de presupuestos, el anteproyecto de presupuestos presentado.
por el Gobierno vasco después de su aprobación el martes en el Consejo de Gobierno. Y me ilusiona porque indica que, más allá de lo que puedan ser, énfasis que unos u otros podamos poner en unas u otras materias, somos conscientes de que estamos en un tiempo crucial, somos conscientes de que estamos afectados por lo que es el objetivo de la consolidación fiscal, que estamos cumpliendo, que este Gobierno está cumpliendo, que estamos también condicionados por las ordenanzas que vienen de la Unión Europea, en cuanto a lo que es el cumplimiento del objetivo de déficit, el límite de deuda, la regla de gasto. Y me ilusiona el pensar que con todo eso que seamos conscientes desde los grupos políticos, desde los grupos parlamentarios, haya una disposición a hablar, una disposición incluso a negociar el anteproyecto de presupuestos que hemos aprobado. No tengo una premisa de negociación como Lehendakari ni como Gobierno vasco la tenemos. Hemos mostrado nuestra disposición al diálogo, sin vetos, sin exclusiones. Hemos procedido ya a mantener un encuentro con todos los grupos parlamentarios y a partir de lo que sea la explicación o exposición de los consejeros y consejeras en las comisiones parlamentarias, procederemos ya a sentarnos con todos los grupos parlamentarios también nuevamente para saber cuáles pudieran ser sus objeciones concretas, sus planteamientos, sus demandas y ver qué lógica tienen con lo que es el diseño que nosotros hemos hecho del proyecto de presupuestos. Y será una vez de que conozcamos todo ello cuando decidamos si casa una cosa con la otra, lo que determinados grupos parlamentarios puedan proponer o plantear o demandar o exigir a lo que pueda ser la disponibilidad que tiene el Gobierno. De entrada no nos cerramos a nada. Orain arte guk ez du inolako lehentasunik eman, inolako legebiltzar talderi. Ez da hori gure ariketa. Gure ariketa izan da aurrekontu aurregitasmo bat onartzea, eta uste dugu gainera aurregitasmo hau beraietariko batzuk hala esan egin duten bezala errealista dela. Azken batean, nik uste dut benetako ariketa sendoa eta zuhurra egin dugula gobernu bezala. Olako aurrekontu egitasmo bat aurkeztu egin alizateko, olako testu inguru batean, gainetik edo goitik datozkigun bete beharreko arau guztiak betez, eta Jaurlaritza honek bete egiten ditu, eta zentzu horretan bi helbururekin irudikatutako aurrekontu aurregitasmo bat da, eta da gizarte behar izanik eta nagusienei erantzuna eman ahal izatea eta bermatu egitea, eta bestetik ere suspertze ekonomikorako ahalegin berezi bat egin ahal izatea lege aldi honetan, eta horren ondorioz lana sortzen lagundu egin ahal izatea. Bi helburu nagusi horiek dira gure aurrekontu aurregitasmoan irudikatzen direnak. Espero dugu, beraz, legebiltzar taldeekin hau guztia azaldu egin ahal izatea, beraien eskaerak edo planteamentuak entzuteko ateak irekita izango ditugu, eta gero ikusiko dugu beraieka planteatutakoa eta guk irudikatutakoa txertatzeri dagoen ala ez, eta orduan ikusiko da norekin ahal izango litzateken negoziaketa bat izatea. Baina aldez aurretik ez daukagu inolako lehentasunik. Bueno, el Gobierno vasco ya en la legislatura anterior presentó un plan de desarme en diciembre del año 2014, un 21 de diciembre del año 2014. Ese plan está sobre la mesa. En cualquier caso, el planteamiento del Gobierno vasco es la necesidad del final ordenado de la violencia, donde se dé un desarme legal, un desarme verificado, un desarme lo más rápido posible,
sea cual sea el método o el plan de desarme que se quiera seguir, pero insisto, verificado, legal, eficaz, rápido, dentro de lo que es un concepto de final ordenado de la violencia, que es mucho más también que el desarme. ¿Podría adelantar algo del calendario legislativo que creo que ha dicho que el martes van a enviar Sí. al Parlamento? No sé cuántos proyectos de ley contempla. Bueno, hemos trabajado y, de hecho, si ustedes pueden ojear el texto que hemos entregado del programa de Gobierno, en el propio programa de Gobierno aparecerán mencionados muchos de los proyectos de ley que figurarán en la relación que el próximo martes aprobaremos definitivamente. Por lo tanto, para cumplir también con lo que ha sido el mandato del Parlamento Vasco a la hora de fijar un tiempo para presentar el programa de Gobierno. En dicho programa de Gobierno hemos contemplado bastantes de los proyectos de ley que el martes próximo aprobaremos en Consejo de Gobierno. Los hemos trabajado, tenemos las fichas de cada uno de los anteproyectos de ley que nosotros quisiéramos traer a Consejo de Gobierno en una periodificación durante toda esta legislatura. Contemplamos la posibilidad de 28 iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno. Al ser un gobierno que cuenta con prácticamente, no se queda un escaño en la mayoría absoluta, confía en que esas 28 que proponga el gobierno salgan adelante más de las que pudieron salir la legislatura pasada. Bueno, volvemos otra vez al ejercicio de la legislatura pasada, y esto con el debido respeto y con todo el respeto además y consideración a los grupos parlamentarios estará en función también de las estrategias de los grupos parlamentarios, y no solamente en la voluntad de aprobar o no aprobar, sino en la estrategia de gestión de los tiempos del propio Parlamento. Nuestra disposición, así como con el anteproyecto de presupuestos, es abierta a lo que pueda ser, una vez de que el martes aprobemos el programa legislativo y lo presentemos al Parlamento, o lo hagamos llegar al Parlamento, que podamos trabajar los anteproyectos de ley también antes de traerlos al Consejo de Gobierno, y una vez de que los aprobemos en Consejo de Gobierno y remitamos al Parlamento, que puedan tener cauce también de trabajo en el Parlamento. De ahí saldrá el que se aprueben o no se aprueben. Dicho también que como Gobierno tendremos nuestra propia iniciativa legislativa, pero también nos sentiremos identificados con aquellas iniciativas legislativas que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno puedan presentar, es decir, que el Partido Nacionalista Vasco y que el Partido Socialista de Euskadi puedan presentar a modo de proposición de ley en el Parlamento Vasco, también serán como si fueran nuestras del propio Gobierno, con lo cual, bueno, seguiremos trabajando como Gobierno, tanto en lo que nos ocupa como también en lo que puedan ser las proposiciones de ley que los grupos parlamentarios puedan presentar. Y esto ya obedece a una dinámica de relación entre los grupos parlamentarios. La disposición del Gobierno vasco es absolutamente abierta a lo que pueda ser la negociación de cualquier anteproyecto de ley o proyecto de ley. Besterik ez badago, eskerrik asko. Ondo izan.